Todo empezó un martes, a las 3:15 de la tarde, cuando abrí la puerta del trastero que llevaba sin abrir 2 años. Mira que parecía una tontería. Fui simplemente a buscar la caja donde guardábamos las cosas de Navidad, porque Martina, mi hija, había dicho en el cole que quería montar el árbol ese mismo fin de semana. Ni siquiera lo pensé, bajé las escaleras del portal, abrí con la llave y me agaché para buscar entre las cajas polvorientas. Y entonces la vi. Una maleta roja, con una etiqueta antigua del aeropuerto de Valencia. No era mía. Ni siquiera recordaba haberla visto antes. Lo primero que pensé fue que a lo mejor era de algún vecino, que alguien se equivocó de trastero, pero no, la etiqueta decía claramente Clara García Martínez. Mi mujer. La abrí, claro. ¿Qué iba a hacer? No soy un tío desconfiado, de verdad. Pero ver una maleta de tu mujer, cerrada con cremallera, escondida entre tus cosas, con aspecto de no haber sido tocada en mucho tiempo, te entra curiosidad o inquietud, o las dos cosas. Dentro había ropa de mujer, no suya, o no de su estilo, al menos, una caja de preservativos, una botella de vino a medio terminar y una carpeta con papeles. Me temblaban las manos. Saqué la carpeta, la abrí, y lo primero que vi fue una hoja de reserva de un hotel en Alicante. A nombre de Celia Martínez, el segundo apellido de Clara. 2 noches, habitación doble, pagado en efectivo. Fecha, abril del año pasado. Justo cuando, según ella, fue a visitar a su madre enferma. Seguí mirando los papeles. Había tickets de restaurantes, facturas de Uber, y una postal de esas cursis que decía ojalá todos los lunes fueran contigo. Sin firma. Pero no hacía falta. La caligrafía era suya. Clara. Mi mujer. La madre de mi hija. Volví a cerrar la maleta, lentamente, como si fuera una bomba. Me quedé ahí, en el suelo, durante varios minutos. Sudaba, aunque hacía frío. Todo se me volvió borroso. ¿Qué coño acababa de encontrar? ¿Por qué estaba eso escondido? ¿Por qué tan cuidadosamente guardado, como si algún día quisiera volver a abrirlo? No subí a casa de inmediato. Me quedé dando vueltas por el barrio durante casi 1 hora. Pasé por delante del bar de Lorenzo, donde siempre me paro a tomarme un café los sábados, pero no entré. No quería hablar con nadie. Quería pensar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Una aventura del pasado? ¿Alguien del trabajo? ¿Un juego raro? Cuando por fin llegué al piso, Clara estaba en la cocina preparando lentejas, como si nada. Martina viendo dibujos. El olor era el de siempre, la escena era la de siempre. Pero yo ya no era el mismo. Me senté a la mesa, le di un beso en la mejilla como si no hubiera descubierto nada, y me tragué las putas lentejas en silencio. Sabía que no podía precipitarme. Que necesitaba entender más. Ver el cuadro completo. Porque lo que había en esa maleta no era solo una infidelidad. Era un secreto. Uno bien guardado. Y no se guarda algo así a no ser que esté ocurriendo todavía o que vaya a repetirse. Y eso, hermano, fue el primer día de los peores 30 días de mi vida. No dormí esa noche. Me acosté al lado de Clara, fingiendo que estaba cansado, pero no pegué ojo. La oía respirar tranquila, moviéndose un poco, con ese gesto tan suyo de abrazar la almohada cuando se da la vuelta. Pensé en levantarme y preguntarle directamente por la maleta, soltarlo todo, decirle que ya lo sabía, pero no tenía claro que sabía exactamente. Me daba miedo soltarlo todo sin entender bien en qué terreno estaba pisando. No quería parecer un loco, ni un paranoico. Me repetía eso una y otra vez, mientras miraba el techo y sentía el corazón golpearme en el pecho como si me estuviera pidiendo permiso para hacer algo que no me atrevía.
A la mañana siguiente, cuando se fue al trabajo, bajé de nuevo al trastero. Necesitaba comprobar que no lo había soñado. La maleta seguía allí, donde la dejé, igual de cerrada. La abrí otra vez, con cuidado. Volví a revisar los papeles, los tickets, todo. Esta vez me fijé mejor en los detalles. El hotel se llamaba Mar de Salinas, en San Juan, Alicante. 2 noches, del 14 al 16 de abril del año pasado. Recordé perfectamente esas fechas, porque ese fin de semana yo había tenido fiebre y Clara me dijo que no podía quedarse porque su madre estaba mal. No me lo cuestioné. Nunca me dio razones para hacerlo. Me di cuenta de que esa confianza, la que había creído tener durante 11 años, era lo que más dolía. No la mentira en sí, sino haber vivido con los ojos cerrados. Llamé al hotel desde mi móvil, nervioso, intentando sonar natural. Una mujer contestó y le dije que quería confirmar una reserva antigua por motivos administrativos. Me pidió el nombre. Le di el de Celia Martínez. La mujer buscó un momento y luego me dijo que sí, que figuraba una reserva para esas fechas, habitación doble, pagada en efectivo, sin desayuno incluido. No quise preguntar más. Le di las gracias y colgué. Me quedé sentado en la escalera del portal, mirando el teléfono. Ya no era una sospecha. Era un hecho. A partir de ese momento, todo empezó a tener otro color. No dije nada, no cambié mi comportamiento, pero cada cosa que hacía Clara la observaba de otra forma. Su forma de contestar mensajes, de reírse mirando el móvil, de salir al balcón para hablar. Nunca antes había prestado atención a esas cosas, y ahora me parecían todas pistas. Ella no notaba nada, o quizás sí, pero lo disimulaba igual de bien que yo. Una tarde, mientras recogía a Martina del colegio, vi el coche de Clara aparcado frente a una cafetería en la calle General Ricardos. Ella me había dicho que estaba haciendo turno partido, que salía a las 8. Pero eran las 5:30, y ahí estaba su coche. Me acerqué un poco más, sin hacer ruido. Me escondí detrás de un contenedor de reciclaje, de esos verdes. Desde allí podía ver el interior de la cafetería. Ella estaba dentro, sentada frente a un hombre. No lo conocía. Tendría unos 40 y pocos, pelo corto, barba de unos días. Hablaban, o más bien ella hablaba y él la escuchaba. No estaban tocándose, ni riéndose, ni nada evidente. Pero la forma en que lo miraba, no era la de una amiga, ni una compañera. Era otra cosa. Me quedé allí un buen rato, hasta que vi que él se levantaba, dejaba un billete en la mesa y se iba. Clara se quedó un momento mirando por la ventana, sacó el móvil, escribió algo y luego sonrió. Esa sonrisa me dolió más que todo lo demás. Me dolió porque era la misma que ponía cuando me miraba a mí hace años, cuando todavía creía que estábamos en el mismo equipo. No fui a casa directamente. Di vueltas con el coche. Martina se durmió en el asiento de atrás, y yo solo pensaba en qué hacer. No quería hacer el papel de marido herido que monta una escena. No quería convertir esto en un drama barato. Pero necesitaba saber quién era él, y sobre todo, desde cuándo. Los días siguientes se me hicieron eternos. Me comportaba igual, pero dentro de mí había una rabia silenciosa que no sabía cómo manejar. Empecé a notar cosas que antes no habría ni registrado. La forma en que ella se arreglaba más antes de salir, el perfume nuevo que nunca usaba en casa, la manera en que se aseguraba de tener siempre el móvil con batería. Era como ver una obra de teatro desde el patio de butacas sabiendo el final antes de tiempo. Una noche, después de cenar, me dijo que iba a visitar a una compañera del hospital que había tenido un problema con el coche. Salió con un abrigo que apenas se ponía, el de los bolsillos grandes. Esperé media hora y salí detrás. La seguí en coche, despacio, a una distancia prudente.
No sabía a dónde iba, pero la seguí. Acabó aparcando cerca del Parque de las Cruces, en una calle poco iluminada. Yo me detuve a 2 manzanas y caminé el resto del camino. Desde lejos la vi bajar del coche. Unos segundos después, él apareció. El mismo tipo de la cafetería. No se abrazaron ni se besaron. Solo hablaron unos minutos, y luego se fueron andando juntos hacia el parque. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el frío y el sonido de mis pasos en la acera. Los vi sentarse en un banco. Ella se quitó el abrigo y él le acarició el pelo. No hubo nada más, pero fue suficiente. No hacía falta una escena explícita para entenderlo. Me volví al coche sin que me vieran. Conducí sin rumbo, escuchando el sonido del motor como si fuera un ruido ajeno, lejano. Cuando volví a casa, ella ya estaba allí. Me dijo que la compañera la había invitado a cenar y que habían hablado de cosas del trabajo. Me lo dijo con una naturalidad que daba asco. No contesté. Le di las buenas noches y me metí en la ducha. Me quedé bajo el agua caliente un rato largo, sin pensar en nada. No lloré. Ni siquiera me enfadé. Solo sentí una especie de vacío, una calma absurda. Durante los días siguientes fingí que todo seguía igual. Iba al trabajo, recogía a la niña, hacía la compra, hablaba lo justo. Pero mi cabeza no paraba. Necesitaba entender por qué. No quién era él, ni cuánto tiempo llevaba la historia, sino por qué alguien que dormía a tu lado cada noche podía mirarte a los ojos y mentirte sin parpadear. Esa era la pregunta que me taladraba. El domingo por la mañana, Clara estaba en la ducha. Me senté en la mesa del salón con un papel y un bolígrafo. Empecé a escribir. No una carta, ni una nota de despedida. Era más bien una lista. Fechas, lugares, frases, gestos, todo lo que había pasado en las últimas semanas. No quería olvidarlo, ni confundirlo con imaginación. Quería tenerlo claro, tenerlo delante de mí. Cuando terminé, eran más de 20 puntos. Lo miré todo junto y entendí que ya no había margen para la duda. Esa tarde fuimos a comer a casa de mis suegros. Yo apenas hablé. Mi suegro me preguntó si estaba cansado, le dije que sí, que había tenido una semana dura. Clara me miró un momento y luego siguió hablando con su madre. A ratos me daba la sensación de que ella también estaba incómoda, como si supiera que algo en mí había cambiado. Pero no dijo nada. Esa noche, mientras veíamos una serie en el sofá, se acercó a mí, se apoyó en mi hombro y me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que estaba todo bien. Ella sonrió, me besó en la mejilla y siguió mirando la pantalla. Yo me quedé quieto, con la mirada perdida. Ya no reconocía a la persona que tenía al lado. Pensé en contarle todo, en soltarlo esa misma noche, pero no lo hice. No todavía. No sin un plan. Había descubierto lo suficiente como para saber que la historia no era reciente. No era un desliz, ni una confusión. Era algo que llevaba tiempo. Y si había tenido la frialdad de esconder una maleta con recuerdos, significaba que pensaba conservarlos. Me levanté, apagué el televisor y le dije que me iba a dormir. Ella asintió y me siguió al rato. Mientras la oía acomodarse en la cama, decidí que el siguiente paso no sería una conversación, sino algo más claro. Tenía que verla caer. No solo saber lo que hizo, sino verla enfrentarse a ello. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo, ni tristeza. Sentí una calma nueva, una que solo tiene el que ya ha perdido todo lo importante. Y así empezó mi plan. Pasé toda la semana fingiendo normalidad, pero dentro de mí ya estaba todo decidido. No era un impulso ni una reacción en caliente, era una decisión tranquila, como cuando uno va al médico sabiendo lo que le van a decir. No le iba a gritar, ni insultar, ni romper nada.
Quería hacer las cosas con precisión. En mi cabeza lo llamaba la conversación, aunque sabía que iba a ser algo más parecido a una ejecución. Cada día antes de dormir repasaba los detalles de cómo lo haría, cuándo, y sobre todo, qué palabras usaría para que no hubiera salida posible. No buscaba que me pidiera perdón, ni que se derrumbara. Quería que sintiera lo que yo había sentido esas noches en silencio, el desconcierto y la vergüenza. El viernes por la mañana Clara me dijo que iba a tener guardia todo el fin de semana. Me vino bien. Pensé que el domingo, cuando volviera a casa por la tarde, sería el momento perfecto. Tendríamos tiempo, Martín estaría en casa de mis padres, y no habría distracciones. Ese viernes por la tarde fui al trabajo, pero no pude concentrarme. En la pantalla del ordenador, los números del Excel se mezclaban con los recuerdos. Su risa en la cafetería, la mano de ese hombre sobre su pelo, la maleta escondida. A las 7 cerré el portátil y me fui a casa. Pasé por el supermercado y compré vino y algo de carne para hacer el domingo. Era un gesto absurdo, pero quería que el escenario pareciera normal, casi cotidiano. El sábado la casa estaba vacía. Me levanté temprano, limpié, cociné algo sencillo y luego salí a caminar. Estuve por Madrid Río, viendo a la gente correr, las parejas con carritos, los turistas con sus cámaras. Todo parecía tan corriente que me costaba creer que yo estaba planeando cómo enfrentar a mi mujer por haberme engañado. Volví a casa, puse una lavadora y me senté en el sofá. Abrí la libreta donde había ido anotando todo y la repasé una vez más. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo una especie de curiosidad. Quería ver cómo iba a reaccionar, qué cara pondría cuando se diera cuenta de que ya no podía esconder nada. El domingo al mediodía la llamé. Me dijo que saldría del hospital sobre las 6 y que no tenía ganas de cocinar. Le propuse hacer una cena tranquila, los dos solos. Aceptó. Me agradeció el detalle y me dijo que necesitaba un poco de calma. Me reí por dentro. Era una ironía que ella hablara de calma mientras yo esperaba el momento de desmontar su teatro. A las 6:20 oí el ascensor detenerse en nuestro piso. Abrí la puerta y ahí estaba, con el uniforme todavía puesto, ojerosa, pero con esa expresión serena que ponía siempre que quería aparentar control. Le di un beso en la mejilla y le dije que podía ducharse mientras terminaba la cena. Me miró sorprendida, incluso un poco complacida, y fue al baño. Mientras se duchaba abrí una botella de vino y puse la mesa. 2 platos, 2 copas, pan recién cortado. Todo en orden. Cuando salió, ya vestida con una camiseta y un pantalón de estar por casa, me dijo que olía bien. Le sonreí y le serví vino. Durante los primeros minutos hablamos de cosas sin importancia. El hospital, la niña, las vacaciones de verano. Ella estaba relajada, quizás pensando que la tarde iba a ser tranquila. Esperé a que terminara el primer plato. Entonces dejé los cubiertos, la miré directamente y le dije que necesitábamos hablar. Me miró de inmediato, algo confundida. ¿Qué pasa?, preguntó. Quiero que me digas la verdad, le contesté. Frunció el ceño. ¿La verdad sobre qué? Sobre lo que hiciste el año pasado en abril, cuando dijiste que te fuiste a cuidar a tu madre. No dijo nada. Se quedó mirándome en silencio, intentando entender si yo hablaba en serio. Lo supe por su cara, no esperaba que lo supiera. No entiendo de qué hablas, dijo finalmente, intentando mantener el tono. Del viaje a Alicante, al Hotel Mar de Salinas. 2 noches, habitación doble, a nombre de Celia Martínez. Saqué una copia de la reserva que había impreso el viernes, la dejé sobre la mesa y la deslicé hacia ella. La miró y se quedó inmóvil. Se le borró la expresión de la cara. Intentó decir algo, pero no salió palabra. No inventes nada, le dije con voz calmada.
Solo quiero que me digas quién era y cuánto tiempo llevas viéndolo. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, su mirada había cambiado. Ya no fingía confusión. Me observó como si estuviera calculando qué versión contar. No tienes derecho a revisar mis cosas, dijo. No lo hice. La maleta estaba en nuestro trastero. Con tus papeles. Eso fue un error. No tenía que estar allí. Ya lo sé. Pero está. Y ahora quiero que me lo expliques. Clara se levantó, caminó un poco por el salón y se frotó las manos. La voz le temblaba apenas, pero no lloraba. Fue una estupidez. Pasó una vez. No fue importante. Su tono era casi de disculpa, pero medido, como quien intenta mantener autoridad en una discusión laboral. Entonces dime su nombre, dije. No importa su nombre. A mí sí me importa. Guardó silencio. Me miró y bajó la vista. Se llama Andrés, murmuró. ¿El del parque? Pregunté sin titubear. Levantó la cabeza bruscamente, sorprendida. Así que también lo sabes, dijo en voz baja. Lo vi hace 2 semanas. Se sentó de nuevo, se llevó las manos a la cara y soltó un suspiro largo. No sé qué quieres que diga, Iván. No lo planeé. No lo busqué. Empezó en el hospital, hablando, saliendo a tomar algo. No fue nada más que eso al principio. Y luego fue eso y una habitación en Alicante. Sí, admitió casi en un susurro. Pero no creas que fue algo romántico o una relación seria. Fue una estupidez, algo que me sirvió para sentirme viva, para no sentirme tan, no sé cómo decirlo, vacía. Y la solución a eso fue acostarte con otro. ¿No lo entiendes? No fue solo sexo. Era sentirme escuchada, vista. Contigo todo era rutina, silencio, obligaciones. Y tu respuesta a eso fue mentirme durante 1 año. No sabía cómo parar, ni cómo contártelo. Pensé que si lo olvidaba, desaparecería. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se oía el reloj del salón y el ruido del tráfico en la calle. Me costaba mantener la calma, pero no quería perder el control. Quería que cada palabra quedara grabada. ¿Sigues viéndolo? Pregunté finalmente. No. Terminó hace meses. Mentira. Te vi con él la semana pasada. Esa vez sí perdió el color. Se quedó pálida, apretó las manos contra la mesa y me miró con una mezcla de miedo y rabia. ¿Me seguiste? Dijo. Sí. No me avergonzaba de decirlo. No puedo creerlo. Yo tampoco podía creer lo mío hasta que te vi con él. Clara se levantó, dio un golpe suave en la mesa y empezó a caminar de un lado a otro. No tienes ni idea de lo que fue este año para mí, soltó. No sabes lo que es sentirse invisible en tu propia casa. Yo me levantaba, cuidaba de todos, trabajaba, y tú apenas hablaba conmigo. No justifico nada, pero tampoco me pongas como si fuera un monstruo. No eres un monstruo, pero eres una mentirosa. Le hablé despacio, sin gritar. No te acostaste con un desconocido por accidente. Lo planeaste, lo disfrutaste, lo guardaste. No lo hiciste por falta de atención, lo hiciste porque pudiste y creíste que no te pillarían. No sabes nada. Sé suficiente. Se quedó quieta, respirando rápido. Vi cómo empezaba a temblar. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó, con un tono más bajo, sin fuerza. Depende de ti, le respondí. Puedes seguir mintiendo y hacer esto peor, o puedes ser honesta y dejar de tratarme como a un imbécil. Durante casi 1 minuto no dijo nada. Luego se sentó, apoyó los codos en la mesa y me miró de frente. Lo que pasó fue real, pero no quiero estar con él. Ya no.
Lo terminé. ¿Y conmigo qué pasa? No lo sé. Pues deberías saberlo. Necesito pensar. Ya pensaste demasiado. Nos quedamos así, mirándonos sin decir palabra. El vino seguía servido, la comida fría. Parecía una escena normal de pareja discutiendo, pero todo había cambiado. Después de un rato, se levantó, recogió su plato y lo llevó al fregadero. Dijo que iba a acostarse. Clara, la detuve antes de que se fuera. Esto no se queda aquí. Mañana hablaremos de lo que sigue. Pero no me vuelvas a mentir. Ni una palabra más. No respondió. Cerró la puerta del dormitorio y me quedé solo en la mesa. Miré los papeles, el vino sin tocar, el plato vacío. No me sentí mejor por haberla acorralado. Tampoco peor. Solo más vacío, como si cada palabra dicha hubiera quitado un trozo de lo que fuimos. Apagué las luces, me serví una copa y me quedé mirando por la ventana. Sabía que aquello no había terminado. Esa noche, más que nunca, tuve claro que lo siguiente ya no sería una conversación. Sería otra cosa. Algo que dolería más, pero que también me liberaría. Al día siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. No había dormido casi nada, pero no sentía sueño. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo, escuchando los ruidos de la ducha. Clara se levantó sin decir palabra, fue al baño, se vistió y salió de casa para su turno como si nada hubiera pasado. No hubo beso, ni buenos días, ni el gesto automático de siempre. El silencio que dejó al cerrar la puerta fue más elocuente que cualquier discurso. Me levanté, hice café y me senté a pensar. No tenía intención de repetir la conversación del día anterior, pero sabía que no podía dejarlo en el aire. Tenía que hacer algo. No me bastaba con que admitiera lo evidente. Necesitaba que sintiera las consecuencias de lo que había hecho. Pasé la mañana en el trabajo sin concentrarme. Contestaba correos sin leerlos bien y fingía participar en las reuniones. A mediodía, mientras almorzaba solo, decidí que no iba a hablar más. Ella ya sabía que lo sabía, y eso era suficiente. Lo siguiente no iba a ser una charla, sino un acto. Quería hacer algo que dejara claro que ya no podía seguir mintiendo sin pagar un precio. No estaba pensando en violencia ni en venganza absurda, sino en algo práctico, en recuperar el control. A media tarde, llamé a mi amigo Mario, que trabajaba en una inmobiliaria. Llevábamos años sin vernos, pero siempre mantuvimos buena relación. Le pedí que me ayudara a buscar un piso pequeño, algo temporal. Me dijo que pasara por su oficina al día siguiente. Cuando volví a casa esa noche, Clara estaba en la cocina haciendo la cena. Olía a guiso y a vino blanco. Me miró al entrar, pero no dijo nada. Le respondí con un gesto seco y me senté en la mesa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella intentó comportarse con naturalidad, pero sus movimientos eran torpes, como si todo le pesara. Puso 2 platos, se sentó frente a mí y empezó a comer sin levantar la vista. Después de un rato, me preguntó si quería hablar. Le dije que no, que ya lo habíamos hecho. Se quedó callada un momento y luego insistió en que necesitábamos aclarar las cosas. Le respondí que lo único que había que aclarar ya estaba sobre la mesa desde la noche anterior. Bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. Después de cenar, se encerró en el dormitorio con el portátil. Yo me quedé en el salón viendo las noticias sin prestar atención. En un momento dado, se asomó por la puerta y me dijo que dormía mal, que estaba confusa, que no sabía cómo arreglarlo. Le contesté que no lo arreglara, que simplemente dejara de fingir. Dijo que no era tan simple, que había cosas que yo tampoco entendía. Le pedí que no se justificara más. La conversación se acabó ahí. Ella volvió al dormitorio y cerró la puerta.
El martes fui a ver a Mario. Me recibió con un abrazo y un café. Hablamos un rato de cosas sin importancia y luego me enseñó algunas opciones. Encontramos un piso pequeño en Lavapiés, amueblado, con contrato flexible. Le dije que lo reservara. No le di explicaciones, pero por su mirada entendió que algo no estaba bien. Esa misma tarde firmé el precontrato y pagué la fianza. Me dieron las llaves al día siguiente. Cuando salí de la oficina de Mario, sentí una especie de alivio frío. No era felicidad ni satisfacción, pero sí la certeza de estar haciendo algo. El miércoles por la noche, Clara llegó del trabajo y me encontró guardando cosas en una caja. No eran muchas, solo algo de ropa, un par de libros y mi ordenador. Me miró sin decir nada durante unos segundos, hasta que al final habló. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy del piso. He alquilado uno por mi cuenta. ¿Pero qué dices? Se acercó un paso, con la voz alterada. No puedes decidir algo así de repente. Llevo días pensándolo. No es repentino. ¿Y nuestra hija? Seguiré viéndola igual. No pienso desaparecer. Pero no puedo seguir viviendo contigo como si nada. Esto es una locura, Iván. No, lo tuyo fue la locura. Lo mío es consecuencia. Clara se quedó quieta. Respiraba rápido, pero no lloraba. No puedes hacerme esto, dijo finalmente. No después de todo lo que hemos pasado. Tú hiciste esto, no yo. Se sentó en el sofá, se llevó las manos a la cara y murmuró algo que no entendí. Luego levantó la vista. No quiero separarme, dijo con voz baja. Quiero arreglarlo. No hay nada que arreglar. Ya no confío en ti. Podemos ir a terapia, hablar con alguien. No quiero hablar con nadie. Por favor, Iván, no tires todo por la borda. Ya lo tiraste tú cuando te fuiste a Alicante. Ella se levantó, se acercó a mí e intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No lo hice para hacerte daño, dijo. Y sin embargo lo hiciste. Nos quedamos de pie frente a frente, sin decir nada más. Su mirada era una mezcla de culpa y miedo. Le dije que me iría el viernes, cuando Martina pasara el fin de semana con mis padres. Me pidió que no hiciera nada hasta hablar con ella otra vez. No respondí. Guardé las cajas, me puse el abrigo y salí. Caminé sin rumbo por el barrio, pensando que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. El viernes por la tarde dejé a Martina en casa de mis padres y volví al piso para recoger lo último. Clara estaba en la cocina, sentada, con una copa de vino en la mano. Tenía los ojos hinchados y la voz ronca. Me dijo que había hablado con su madre y que se sentía avergonzada. Le contesté que a mí ya no me interesaban sus confesiones. Ella empezó a llorar, pero no me acerqué. ¿Así de fácil te vas?, preguntó. No es fácil. Pero es lo único que queda. ¿Y todo lo que vivimos? Quedó atrás. Guardé mis cosas en silencio. Antes de irme, dejé las llaves sobre la mesa del recibidor. Ella se acercó y me abrazó por la espalda, llorando. Sentí sus lágrimas en el cuello, pero no me moví. Lo siento, repetía una y otra vez. No sabes cuánto lo siento. Sí lo sé, dije. Pero ya no sirve. Me solté despacio y salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras con la sensación de haber terminado un ciclo. Esa noche dormí en el nuevo piso. Era pequeño, con muebles viejos, pero estaba limpio. Me senté en el sofá y miré alrededor. Había silencio, un silencio distinto, sin peso. Encendí la televisión solo para escuchar algo. No sentí alivio ni tristeza. Era más bien una calma seca, una pausa.
Al día siguiente me levanté temprano, fui al mercado y compré lo justo. Me costó acostumbrarme a no oír ruido de fondo, a no tener a nadie que me hablara mientras hacía el café. Durante los días siguientes, Clara me escribió varios mensajes. Decía que necesitaba verme, que no entendía cómo podía renunciar a todo tan rápido. A veces los leía, otras los borraba sin abrir. Un domingo me esperó en el portal del piso nuevo. Bajé porque no quería montar un espectáculo delante de los vecinos. Llevaba un abrigo largo y el rostro cansado. No puedo aceptar que te vayas así, me dijo. No puedo quedarme sin intentarlo. Ya lo intentaste cuando mentiste. No digas eso, sabes que no fue solo mentir. Fue exactamente eso. Mentir, ocultar, disfrutarlo y pensar que nunca lo sabría. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? No quiero nada. Quiero distancia. ¿Y si te digo que lo terminé todo, que no hablo con él desde que lo descubriste? No cambia nada. Clara bajó la cabeza, respiró hondo y luego me miró. No puedo dormir, no puedo comer. No quiero que Martina viva esto. Martina lo notará igual si me quedo fingiendo. No estoy fingiendo, Iván. Lo hiciste durante más de un año. Guardó silencio, miró el suelo y luego dijo que me amaba. No le respondí. Solo le pedí que se fuera. Tardó unos segundos en reaccionar, pero al final se dio la vuelta y bajó las escaleras. Esa noche me quedé pensando en lo que me había dicho. No porque me conmoviera, sino porque comprendí que aún no había terminado. Ella no aceptaba la ruptura y seguiría insistiendo. Y yo, en el fondo, no me sentía libre todavía. Tenía la sensación de que, mientras ella siguiera intentando recuperar algo, la historia no se cerraría. El lunes, al salir del trabajo, decidí pasar por el hospital donde trabajaba. No para buscarla, sino para confirmar algo. Esperé fuera, observando a la gente salir. A los pocos minutos la vi, acompañada del mismo hombre, Andrés. No se dieron la mano ni se miraron de una forma obvia, pero caminaban juntos, hablando despacio. Se detuvieron frente al aparcamiento, él le tocó el brazo y ella sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue esa sonrisa discreta que conocía demasiado bien. En ese instante supe que había hecho bien en marcharme. No porque me doliera verla con él, sino porque por fin entendí que todo lo que dijera a partir de entonces sería mentira. Volví al piso caminando despacio, sin pensar en nada. Me preparé la cena y me serví una copa de vino. No brindé por nada, ni intenté buscar consuelo. Solo comí en silencio, mirando el reloj, esperando que pasaran las horas. Aquella noche me dormí sin soñar. Y cuando me desperté, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de mirar el teléfono. Habían pasado ya 3 semanas desde que me fui de casa. Me acostumbré más rápido de lo que pensaba al piso nuevo, al silencio, al orden que no era compartido, al espacio que no tenía que negociar con nadie. No lo decoré ni colgué cuadros, ni me molesté en hacer que se sintiera como un hogar. No me hacía falta. Era un sitio de paso, y yo lo veía como eso, como un lugar donde poder pensar sin ruido, dormir sin tensión y empezar a reconstruirme sin que nadie me interrumpiera. A pesar de la tranquilidad, no podía decir que estuviera bien. Me levantaba cada día con esa incomodidad persistente de saber que todo lo que conocía se había roto por dentro y que, aunque nadie lo viera, seguía arrastrando el mismo cansancio emocional que traía desde antes de descubrir lo de Clara. La diferencia era que ahora ya no tenía que fingir lo contrario. Seguíamos viéndonos por la niña. Los viernes por la tarde yo la recogía y la devolvía el domingo por la noche. En esas horas intentaba ser el mismo padre de siempre, el que la escuchaba con paciencia, el que le ayudaba con los deberes, el que le preguntaba si en el colegio todo iba bien. Y ella, que no era tonta, sabía que algo pasaba,
pero todavía no tenía edad para hacer preguntas concretas. Solo me abrazaba más de lo habitual y me pedía que no me fuera tan pronto cuando la dejaba. A veces se me encogía el estómago al mirarla, al pensar en lo que significaba para ella esta distancia entre sus padres. Pero prefería eso antes que verla crecer en medio de una casa llena de tensión, de conversaciones a media voz, de miradas esquivas. Clara me había seguido escribiendo durante los primeros días. Mensajes largos, otros breves, algunas disculpas repetidas, algunas preguntas que no respondía. Hasta que un día dejé de abrirlos. No era rabia, era agotamiento. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía que me empujaba a una conversación que no quería tener. Así que empecé a ignorarla por completo. Si algo necesitaba decirme sobre Martina, podía hacerlo por mensaje directo y claro, sin adornos, sin intentos de reconciliación escondidos entre frases ambiguas. Durante unos días dejó de escribir, y creí que por fin había entendido que ya no había vuelta atrás. Pero esa calma no duró mucho. Un martes al mediodía, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada del colegio. Martina se había puesto mal durante el recreo y tenía fiebre. Como Clara no respondía al teléfono, me pedían que fuera a recogerla. Salí del trabajo, fui al colegio y la llevé directamente al médico. Nada grave, una gripe leve. La dejé dormida en el sofá de mi piso y le escribí a Clara para avisarle. No tardó ni 2 minutos en llamarme. ¿Está bien?, preguntó, sin dar ni los buenos días. Tiene fiebre, pero el médico dijo que es una gripe suave. Ya está descansando. No me ha sonado el móvil, justo estaba en quirófano. ¿Me la puedes traer esta noche? No. Va a quedarse aquí hasta mañana. Ya está dormida, no la voy a mover. Pero soy su madre, Iván. Y yo soy su padre. Y está conmigo. Mañana cuando esté mejor, te la llevo. Guardó silencio unos segundos, y luego suspiró. ¿Podemos hablar?, dijo con un tono más suave. No es el momento. Nunca es el momento. Porque ya no hay nada que hablar. ¿Tampoco si te digo que lo dejé con él definitivamente? No respondí. Esperé. No he vuelto a verlo desde aquella noche, continuó. Me bloqueó. No sé si fue porque lo presioné o porque se sintió expuesto, pero me dejó. No lo hizo por ti, Clara. Lo hizo porque sabe que lo viste conmigo. Me da igual el motivo. Lo importante es que no quiero nada más con él. Eso ya no importa. Ni siquiera si intento recuperar lo nuestro. No hay un nosotros. Quedó en la carpeta del trastero. No me hables así. ¿Cómo? ¿Con sinceridad? ¿Con la misma frialdad que usaste para mentirme durante más de 1 año? Te juro que no era consciente de lo que estaba haciendo. Claro que lo eras. No trates de disfrazarlo. Yo también sufría. No tanto como yo después de encontrar esa maleta. No dijo nada. Después de unos segundos, colgó. No volvió a llamar esa noche. El fin de semana siguiente, cuando llevé a Martina de vuelta, ella no salió a abrir. Me abrió la niña con una sonrisa débil. Le pregunté si su madre estaba, y me dijo que sí, en su cuarto. Le pedí que la llamara. Cuando Clara apareció, lo primero que noté fue que estaba más delgada. El rostro pálido, los ojos hinchados. No me importó. Solo le dije que ahí estaba la niña, con su medicación, y que cualquier cosa me avisara. Asintió en silencio. Al girarme para irme, me detuvo. Voy a pedir una cita con una abogada, me dijo. Me detuve en seco. Me giré y la miré. ¿Para qué? Para empezar el proceso de separación formal. Bien. Pero quiero que sepas que no es porque me rinda. Es porque tú ya lo has hecho.
No te confundas, Clara. Yo no me rendí. Me protegí. ¿Y no piensas en cómo afecta esto a Martina? Sí. Y por eso no quiero que crezca viendo a sus padres vivir una mentira. Ella apretó los labios, asintió y cerró la puerta. Las siguientes semanas fueron un desfile de correos de abogados, reuniones para definir los términos, acuerdos económicos, horarios para Martina. Clara insistía en que no quería hacer de esto una guerra, y yo le creí. Pero eso no significaba que bajara la guardia. Me aseguré de tener todo documentado, cada acuerdo por escrito, cada conversación grabada. No confiaba en ella, y no por rencor, sino por sentido común. Una noche, mientras volvía del trabajo, me crucé con Andrés. Estaba sentado en una terraza con otro hombre, riéndose como si nada. No me vio. No lo miré más de 2 segundos. Crucé la calle y seguí caminando. No sentí rabia, ni celos, ni ganas de encararlo. Solo pensé en lo diferente que puede ser la vida de alguien que rompe otra sin que le importe. Llegué al piso, me duché, cené algo rápido y me senté en el sofá. Puse música baja y abrí el portátil. Había un mensaje nuevo de Clara, directo y claro: he firmado los papeles. La abogada te los llevará mañana para que hagas lo mismo. Si necesitas hablar sobre la niña, estoy disponible. Espero que estés bien. No respondí. No había nada más que decir. Cerré el portátil, me serví una copa de vino y me quedé en silencio. No por tristeza, ni por nostalgia. Solo porque entendí que, después de tanto ruido, por fin empezaba el final. No el final del dolor, ni el final de la historia, sino el final de ese capítulo donde todo giraba en torno a ella. Y por primera vez desde que todo empezó, no quise saber qué hacía, con quién estaba, ni qué pensaba. Solo me importaba recuperar mi vida, incluso si eso significaba reconstruirme desde cero. El día que firmé los papeles no pasó nada especial, pero no se me olvida. Era jueves, a las 11 de la mañana. Llegué al despacho de la abogada con tiempo, saludé al recepcionista, esperé en una sala pequeña y silenciosa donde apenas había una planta y un dispensador de agua. Cuando me llamaron, entré y firmé todo sin preguntar. El papeleo estaba claro, los acuerdos estaban revisados, y no había más espacio para dudas. Clara había pedido la custodia compartida con régimen flexible. Yo estuve de acuerdo desde el primer momento. No quería castigarla quitándole tiempo con nuestra hija, y menos aún usar a Martina como moneda de intercambio. Ella no había pedido nada de esto, y si algo me quedaba de respeto por Clara, era precisamente por cómo había sido como madre. Nunca había fallado con la niña, ni siquiera en los peores momentos, y por mucho que me costara tragarme todo lo que había hecho, no podía borrar de un plumazo lo que sí había hecho bien. Cuando terminé de firmar, la abogada me preguntó si quería añadir algo. Le dije que no. Me agradeció la colaboración, recogió los papeles y me acompañó a la puerta. Salí del edificio, caminé hasta la esquina, encendí un cigarro aunque llevaba meses sin fumar, y me quedé allí de pie unos minutos. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una especie de vacío que ya me era familiar. Como cuando llevas tanto tiempo apretando los dientes que, cuando por fin aflojas, ni siquiera sabes si eso es descanso o simplemente agotamiento. Esa misma tarde, Clara me escribió un mensaje diciendo que quería hablar en persona, sin abogados, sin intermediarios. Me dijo que no era para convencerme de nada, que solo necesitaba cerrar bien las cosas. Dudé durante un rato, pero terminé aceptando. Quedamos en un bar cerca del Retiro, un sitio tranquilo donde no nos conocía nadie. Llegué puntual. Ella también. Vestía con ropa sencilla, sin maquillaje, sin adornos. Se notaba que no venía a impresionar a nadie. Pedimos 2 cafés. Al principio no hablamos, solo nos miramos,
cada uno esperando que el otro empezara. Al final fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué quieres decirme? Nada que no sepas ya, respondió. Solo quería que lo hiciéramos bien. Que no terminara todo con abogados y mensajes fríos. Ya terminó. Sí, pero no quiero que el último recuerdo que tengamos sea una firma en una carpeta. No soy yo quien decidió eso. Lo sé, dijo, bajando la mirada. Lo he pensado mucho. He repasado todo una y otra vez. No busco excusas. Solo quería verte y pedirte que, si algún día puedes, me perdones. No lo voy a hacer. Lo sé, asintió. Y no te lo pido para hoy, ni para mañana. Solo quería que lo escuches. ¿Por qué lo hiciste, Clara? No me digas que fue por rutina, por sentirte sola, por lo que ya dijiste. Dímelo sin rodeos. Tardó en responder. Tomó un sorbo del café, miró a la gente pasar por la ventana y luego volvió a mirarme. ¿Por qué pude? Esa frase me dejó quieto. No por lo inesperada, sino por lo directa. Pensé que dirías cualquier otra cosa, le dije. Ya no tengo energía para mentir. No voy a adornarlo. Tuve la oportunidad y no supe parar. No pensé en ti, ni en lo que arriesgaba. Solo pensé en mí. ¿Y ahora te arrepientes? Sí. Aunque sé que no sirve de nada. No. No sirve. Durante unos minutos no dijimos nada. La camarera pasó a preguntar si queríamos algo más, negamos con la cabeza. Clara se frotó las manos, como si tuviera frío. Martina te adora, dijo, cambiando de tema. Habla de ti todo el tiempo. Me pregunta si algún día volveremos a vivir juntos. No lo haremos. Ya lo sé. ¿Vas a decirle la verdad cuando sea mayor? No lo sé. No quiero que me vea como una traidora. No necesita saber los detalles. Pero sí que sus padres se separaron porque uno dejó de respetar al otro. ¿Y tú cómo te sientes ahora? Preguntó, con voz casi inaudible. Cansado. Pero tranquilo. ¿Estás viendo a alguien? No. ¿Y piensas hacerlo? Supongo que en algún momento. Pero ahora no me interesa. Yo tampoco. La conversación se fue apagando poco a poco. No hubo reproches, ni lágrimas, ni promesas. Solo dos personas que habían compartido una vida y que ahora estaban sentadas como dos extraños, intentando que la despedida no fuera tan áspera. Cuando nos levantamos, me acompañó hasta la puerta del bar. Nos quedamos de pie un segundo. Me dio la mano. Gracias por venir, dijo. Cuídate. Tú también. Caminamos en direcciones opuestas sin mirar atrás. Esa noche, al llegar al piso, me senté frente al ordenador y abrí una carpeta nueva. Guardé ahí todos los papeles del divorcio, los horarios de custodia, los correos con los abogados. Cerré la carpeta y la dejé en el escritorio, sin tocarla más. Me serví una cerveza, me senté en el sofá y puse música. No lloré, no pensé en Clara, no revisé mensajes antiguos. Me quedé quieto, sintiendo que por fin había terminado algo que llevaba demasiado tiempo en pausa. Durante los días siguientes volví a mi rutina. Trabajo, casa, fines de semana con la niña. Clara y yo nos hablábamos solo lo justo, de manera cordial. No había cercanía, pero tampoco hostilidad. Era una convivencia distante pero funcional, como dos empleados que ya no se saludan pero que saben que tienen que pasar papeles de vez en cuando. Un sábado por la mañana, mientras jugaba con Martina en el parque, ella me preguntó si iba a volver a casa de mamá. Le dije que no, que ahora tenía mi casa y que mamá tenía la suya, pero que eso no cambiaba cuanto la queríamos los dos. Me miró seria, pensativa, como si intentara encajar esa idea.
No dijo nada más. Siguió jugando. Yo lo observaba y sentía una mezcla rara entre orgullo y tristeza. Orgullo porque estaba criando a una niña fuerte, curiosa, inteligente. Tristeza porque ella pagaría un precio que no eligió. Esa tarde, mientras ella dormía la siesta en mi cama, abrí una hoja en blanco y empecé a escribir. No una carta, ni un diario. Solo frases sueltas. Cosas que quería recordar si alguna vez sentía la tentación de volver atrás. No hubo un error, hubo una decisión. No fue un accidente, fue una elección repetida. No puedes construir sobre ruinas que no limpias. Escribí todo eso, cerré el archivo y lo guardé sin nombre. Con el paso de las semanas, la vida se volvió más ligera. Aprendí a cocinar platos nuevos, salí algunas noches con amigos, empecé a hacer deporte de nuevo. Algunas veces pensaba en Clara, pero ya no dolía. Era más bien como recordar algo que formó parte de ti, pero que ya no tiene espacio. Como si hubieras cambiado de piso y supieras que no todo cabe en las nuevas paredes. Y así, sin hacer ruido, sin una fecha concreta, sin celebración, un día me di cuenta de que ya no pensaba en ella todos los días. Ya no revisaba el pasado, ya no buscaba explicaciones, ya no imaginaba otras versiones de la historia. Acepté que eso fue lo que pasó. No lo que merecía, ni lo que esperaba. Solo lo que pasó. Y con eso me bastaba para seguir.